¿Qué roles destacarías como fundamentales para un entrenador moderno? ¿Te has planteado alguna vez si tu forma de enseñar es adecuada? ¿No estarás un poco anticuado con esos métodos tan poco eficaces? ¿Quieres verdaderamente que tus jugadores aprendan en serio? Quiero mostrarte 3 aspectos, aunque, a ver, seguro que hay muchos más, que te ayudarán a conseguir que tus jugadores aprendan, se marquen retos arriesgados y valientes, y además sean más creativos y no simplemente receptores de instrucciones. Además, que potencien su talento hasta alcanzar grandes metas. Tus jugadores no pueden acudir al entrenamiento a hacer lo que tú les dices. Es un grave error. Pero lo cierto es que van a que su entrenador les apruebe en lugar de acudir a probar, a experimentar. Menos interés en aprobar y más ganas de ir a los entrenamientos a probar. Tus jugadores están realmente aprendiendo si consigues que se sorprendan de lo que son capaces de hacer. Para eso han de intentar retarse. Esa es tu gran labor como entrenador. Empujarles a proponerse retos ajustados a sus posibilidades. En el fútbol base está muy asentada la idea de ir a entrenar para ver qué me enseña hoy mi entrenador. Fomentamos con nuestra forma de entrenar una actitud pasiva, cuando deberíamos fomentar una actitud proactiva. Tus jugadores vienen a recibir cuando en realidad deben acudir a descubrir. Si no les empujas a que se lancen, nunca romperán con esa tendencia, porque para que nuestros jugadores aprendan, han de retarse. Es lógico que en muchas ocasiones nuestros jugadores no se marquen retos personales y ambiciosos. Les da miedo salir de la comodidad del entrenamiento habitual. Necesitan un pequeño empujón de tu parte. Esa es tu gran labor. Aprender es arriesgarse. Como entrenador, insísteles en que deben lanzarse a por esos retos ambiciosos. Eso es aprender. Arriesgarse. Y cuando se lanzan, existe un riesgo de equivocarse, con consecuencias graves, como puede ser perder un partido. Pero hay veces que se lanzarán y acertarán. Ese día se sentirán muy bien, como si volaran. No hay que pensar que todo en la vida va a ser el éxito. A veces educamos con la idea de que todo se puede conseguir con tal de quererlo. Hace falta victoria, es verdad, pero hay que ser conscientes de que también surgen muchas derrotas en la vida. Cuando procuro marcarle un objetivo ambicioso que pienso que pueden alcanzar, algún jugador me dice: no puedo, no quieres. Cuando quieras, te espero, le respondo siempre con una sonrisa. Normalmente, cuando uno siente miedo, se paraliza, pero en realidad es el momento de actuar. Hazlo ya, ahora. Eso es empujar. Cuando tus jugadores tienen miedo o impotencia, suelen quedarse como bloqueados. Dales ese empujón porque es el momento de saltar. Cuanto antes actúen, mejor. Mis jugadores llevan lanzando faltas más de media hora y no consiguen su objetivo. Están bloqueados y empiezan a dudar de su calidad como lanzadores. Se oyen los primeros: no puedo lanzar faltas, soy bastante mediocre, nunca voy a conseguir ser un especialista. Es el momento de cambiarles el no por el ya, hasta conseguir el desbloqueo y demostrarles que sí puede. Nunca me ha gustado la antigua expresión: la letra con sangre entra. Habría que cambiarla y decir que la letra entra cuando le pones sangre. Eso sí que es distinto. La calidad de los entrenamientos depende de tu actitud como entrenador. Muchas veces parece como si nos faltara sangre. Muestra esa actitud que llevará a tus jugadores
a engancharse contigo y a querer aprender de verdad. Tienes que llegar a la cabeza, pero también al corazón del jugador. Tienes que mover y hacer pensar. Tienes que conmover y emocionar. Y por último, tienes que remover y provocar. Los jugadores se aburren porque cuando vienen a entrenar ya saben lo que va a pasar. ¿Cómo podemos consentir esto? Hay entrenadores que me comentan: yo llevo 20 años aquí, tú llevas un año fotocopiado por 19, porque hace 19 años que llevas haciendo lo mismo. Aburres porque no eres capaz de cambiar tu rutina. Te conformas con repetir lo que haces cada año y eso no mueve, no emociona. Entre tus jugadores hay mucho talento, pero muchas veces eres incapaz de potenciarlo y pulirlo. Les damos las cosas tan hechas que no conseguimos que rindan ni al 50% de sus posibilidades. En lugar de agitar al jugador, lo estamos empanando. Hay deportistas buenísimos, pero pueden quedarse aletargados si no les removemos. Hay que agitarlos. Se aprende debatiendo, conversando, escuchando. Consigue que sean observadores, capaces de admirar las cosas, de sorprenderse. Pero sigamos utilizando el ejemplo de la historia de los lanzadores de falta. Mientras los jugadores lanzan faltas con barrera, yo voy observando sus avances. Estoy orgulloso de ellos porque son capaces de superar metas que parecen imposibles de alcanzar. 4 lanzamientos por la escuadra de 5 tiros ejecutados, rayando la perfección. Cada vez que la pelota se cuela por la escuadra, se consigue un gesto técnico de una belleza indescriptible. Me emociono y ellos lo notan y también se emocionan. Pero saben que este aprendizaje no tiene límites y que siempre puede seguir mejorando. Lo único que hago es removerles. Les felicito y les agito para que sigan por ese camino.